Como no hubo una aplicación a nivel federal de la nueva legislación sobre los derechos civiles, los estados establecieron los códigos negros. Dichas leyes punitivas restringían el movimiento de los negros, hacían que la economía laboral se usara en su contra, condenándoles a bajos salarios y endeudamiento. Las leyes también abrieron la puerta al uso extendido del arrendamiento de convictos, que solo era otra forma de esclavitud. Si infringías esas leyes, te podían meter en la cárcel. Así que se empieza a encarcelar a la gente por razones realmente triviales. Esas personas se quedaban atrapadas en el sistema porque si un terrateniente o un empresario blanco pagaba su multa, debían trabajar para él con el fin de devolver el dinero. Podían pasar años, tal vez el resto de su vida, en esa situación. Ya no eran una inversión como lo habían sido durante la esclavitud. Así que se les podía hacer trabajar hasta morir y luego sustituirlos y seguir adelante. En 1896, el veredicto del Tribunal Supremo en el caso Plessy contra Ferguson creó la segregación de la población blanca y negra. Siempre me costó creer que las llamadas leyes Jim Crow, que discriminaban descaradamente a los afroamericanos, hubieran seguido vigentes hasta 1964. Jim Crow creó su propio sistema de apartheid en Estados Unidos. En realidad, las leyes Jim Crow nacieron en el sur, aunque llegaron al norte, por supuesto, pero en el sur llegaron a ser legales. Formaban parte de las leyes estatales, las leyes locales. En el norte se convirtieron en costumbre, pero no necesariamente en parte de la ley. Creo que es justo decir que Dixie, el llamado sur blanco, ha dejado una huella muy profunda en la cultura política de Estados Unidos. Fue derrotado militarmente durante la Guerra Civil, pero no fue derrotado políticamente, porque no se derrotaron sus ideas supremacistas blancas. En realidad, parece que parte de la reconciliación entre Dixie y el resto del país consiste en dejar ir por libre a Dixie. En la guerra, el sur lo había perdido casi todo, pero nos negamos a rendirnos. En lugar de eso, nos unimos en torno a un extraño mito conocido como la causa perdida. Crecí rodeada de él. Siempre se trataba de los yanquis o de la agresión del norte. La época anterior a la guerra se idealizaba y se creaba una imagen de esclavos felices y de vida idílica en las plantaciones. Por todas partes había monumentos en memoria de batallas y de generales confederados. Éramos un pueblo aparte, superior, distinto y noble. Pero siempre tuve la sensación de que bajo esa máscara de gentileza sureña y buena educación, había una cultura profundamente defectuosa en su esencia. Si investigara los linchamientos en profundidad, como he hecho yo, no se creería que cosas así hubieran ocurrido realmente en su país. En este país, y el país sigue negándose a reconocerlo. Estas tácticas eran empleadas con un efecto aterrador, particularmente por la noche, por el conocido grupo supremacista blanco Ku Klux Klan. El objetivo principal del Klan era mantener a los afroamericanos en su lugar a toda costa. La violencia del Klan en el sur y la escasez de mano de obra tras la Primera Guerra Mundial hicieron que 1.600.000 afroamericanos se trasladaran del sur al norte y al medio oeste. Allí trabajaron en la siderurgia, los ferrocarriles, en la industria de conservas de carne y la automovilística, pero el impuesto al sufragio, las pruebas de alfabetización y la intimidación del Klan en el norte impidieron que los afroamericanos votaran allí. No esperas nada del gobierno federal. No hay buenos presidentes. Probablemente Woodrow Wilson fue el peor de todos. Implementó las leyes Jim Crow en la capital. Wilson no podía soportar ver que los afroamericanos a su alrededor tuvieran éxito. Se empeñaba en mandarlos de las oficinas a las cocinas y estaba orgulloso de ello.
Algunos políticos del norte querían complacer al sur porque era un gran bloque de votos. Era el llamado sur sólido. Si eras un político del norte, aunque tuvieras ideas de justicia, ni siquiera digo de igualdad, tan solo de justicia, de que los afroamericanos son seres humanos. Y si al mismo tiempo querías ganar el sur o necesitabas ganar el sur para salir elegido, en ese caso debías andarte con cuidado con los sureños. El sur puso en marcha su restaurado poder nacional, manteniendo la jerarquía racial con su poder de veto. Los políticos del sur deslucieron la creación del New Deal del presidente Franklin Delano Roosevelt. El propio Roosevelt es un muy buen ejemplo. Tenía que llegar a ciertos acuerdos. Tuvo que decirle a Walter White y a la NAACP, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, lo siento, no puedo firmar este proyecto de ley contra el linchamiento. El propósito del proyecto de ley era hacer del linchamiento un crimen federal. Eso hubiera sido un gran paso, pero la oposición con la que se encontró fue tan fuerte que el propio Roosevelt dijo, miren, si lo hago, olvídense del New Deal. El New Deal de Roosevelt creó programas de ayuda para que la gente volviera a trabajar durante la Gran Depresión, pero los políticos del sur se aseguraron de que los nuevos programas federales de beneficios laborales, la seguridad social, el salario mínimo, el seguro de desempleo y la organización sindical no se aplicaran a los dos oficios principales de los afroamericanos de aquella época, la agricultura y el servicio doméstico. El premio gordo tras la victoria estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, que dio origen al sueño americano, la vivienda digna, la educación y el empleo, estaban fuera del alcance de la mayoría de afroamericanos. El racismo sistémico no se manifestó en ningún ámbito tanto como en nuestra política nacional de vivienda, también creada por el New Deal. El gobierno se encargó de crear un panorama de segregación en todas las áreas metropolitanas de este país. Había muchos barrios con inmigrantes europeos, afroamericanos o blancos que venían de zonas rurales a trabajar en fábricas en el mismo barrio. Pero en realidad, lo que hizo la Administración de Obras Públicas con su programa de vivienda fue crear una segregación que antes no existía. Construyó viviendas públicas en aquellos barrios, demolió los barrios integrados para liberar terreno y construir viviendas públicas segregadas. Los veteranos afroamericanos de la Segunda Guerra Mundial que regresaron a casa se vieron obligados a vivir en estas casas segregadas porque los Dixiecrats vetaron la enmienda a la Ley de Vivienda de 1949 a favor de la reintegración. En todo el país, los constructores de producción masiva obtuvieron préstamos bancarios garantizados por la Administración Federal de Vivienda a condición de que no se vendieran casas a los negros. Gracias a los empleos bien remunerados de la industria, los blancos se trasladaron a los nuevos barrios residenciales. Las familias blancas, como la mía, que eran propietarias de sus casas, acumularon cientos de miles de dólares en patrimonio durante décadas. Había nacido la clase media blanca. La Autoridad Federal de Vivienda prohibió a los prestamistas prestar dinero a los negros que querían comprar casas en los barrios blancos. Los bancos llegaban hasta a negar hipotecas a los negros para comprar viviendas en sus propias comunidades. Los negros comprendieron que para los que perseguían el sueño americano había dos Estados Unidos. Uno para los blancos y otro para los afroamericanos. De esta tensión surgió el movimiento por los derechos civiles, en el que los negros se mostraron inquebrantables y sin miedo. Estamos decididos a ser libres. Hemos ido demasiado lejos para volver atrás. Así es. Debemos estar tranquilos. Estamos juntos. No tenemos miedo. Así es. Amén. Y venceremos. Estos cambios llegan más rápido de lo que esperaba. Es difícil para mí. Es difícil para todos los sureños.
Estaba claro que los sureños no iban a renunciar fácilmente a su control, a su poder, por esa idea de acabar con la desigualdad entre razas. Siempre se había entendido que se necesitaría la intervención federal a través de una ley de derechos civiles, la Ley de Derechos Civiles de 1964 en este caso. Por fin se le dio algo de contundencia a la 14ª enmienda. El título sexto de la Ley de Derechos Civiles de 1964 fue muy importante porque decía que si se recibían fondos federales, no se podía discriminar por motivos de raza, género o religión. Finalmente, en 1968, se aprobó la Ley de Vivienda Justa, que establecía que no se podía discriminar en la venta o alquiler de la mayoría de las viviendas del país. Por increíble que parezca, la discriminación legal contra los afroamericanos, que comenzó en el siglo XVII, no terminó oficialmente hasta en 1964 con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles. Pero por todo el país, no solo en el sur, las expresiones claras de racismo siguieron, aunque de forma más solapada. Se encontró la manera de mantener los privilegios de los blancos. La resistencia nacional contra el movimiento por los derechos civiles y las leyes que dicho movimiento ayudó a promulgar empezó de inmediato. La resistencia reflejaba de forma escalofriante lo que ocurrió después de la Reconstrucción. Los asesinatos de políticos y la derogación de políticas y leyes destruyeron poco a poco los logros de los afroamericanos. Desde el principio de nuestra administración hemos adoptado importantes medidas para hacer algo contra este horror. Suelen ser el tipo de niños llamados superdepredadores. En Meridian, Mississippi, centro neurálgico del movimiento por los derechos civiles, me enteré de un incidente sucedido en el 2003 que me pareció un ejemplo perdurable de lo terribles que son las consecuencias de no enfrentarse directamente al racismo. Los funerales de los 3 empleados de Lockheed asesinados a tiros a principios de esta semana se han celebrado hoy tanto en Mississippi como en Alabama. Thomas Willis, padre de 3 hijos, un veterano de la guerra de Vietnam, recibió un... El caso de Thomas Willis me atrajo de inmediato. Su vida parecía personificar el progreso que han conseguido los afroamericanos en Estados Unidos desde la aprobación de la Ley de Derechos Civiles. ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Conocía a Thomas Willis? Sí, jugaba al softball con Thomas. Éramos amigos. Tenía una gran ética laboral. Familiar, cariñoso, estricto, firme y justo. Thomas Willis ganaba bastante dinero en un trabajo sindicalizado ensamblando alas de avión para Lockheed Martin, el mayor contratista militar del mundo. Como contratista del gobierno estadounidense, Lockheed tiene prohibido discriminar a las personas por su raza, color o procedencia, según el título 6 de la Ley de Derechos Civiles. En el 2001, el señor Willis informó valientemente a la dirección de Lockheed de que él y sus compañeros afroamericanos estaban siendo intimidados por un empleado blanco llamado Doug Williams. Williams trabajaba en la cadena de montaje junto con el señor Willis. Le hablaré sin rodeos. Le voy a preguntar directamente. ¿Era racista Doug Williams? Sí, ¿Qué cree? tenía un problema con los negros en general y con algunos de ellos en particular. ¿Alguna vez le dijo por qué creía que se avecinaba una guerra racial? Me dijo en una ocasión que pensaba que la sociedad había llegado a un punto en el que a los negros se les daba todo y que ya nadie respetaba a los blancos. Pensaba que era la solución, que la violencia era la solución. Llamaron a un investigador para determinar si había algún tipo de amenaza racial. El señor Willis les había dicho exactamente lo que de hecho pasaba. Thomas me comentó que sentía que la empresa debía hacer algo,
y que no iba a parar hasta que se hiciera algo al respecto. A Doug Williams se le ordenó asistir a sesiones de diversidad y de control de la ira, pero se negó reiteradamente. Un día Williams se puso un capuchón de color blanco en la cabeza. Soy del sur. Todos, a quienes conozco, saben qué significa esto. Algunos empleados afroamericanos supusieron que estaba imitando al Ku Klux Klan e informaron del incidente a sus supervisores. Al final, el subdirector de la planta vuelve a bajar y dice: Doug, señor Williams, tiene que quitarse ese capuchón de la cabeza. Sus conversaciones subieron de tono, ya que insistían que Doug se quitara el capuchón y Doug se negaba. Quería saber quién le había denunciado. Quería sus nombres. Sin el permiso de Lockheed, Williams se tomó una semana libre. Cuando volvió al trabajo, no se le penalizó. Lockheed volvió a ordenarle que fuera a clases de diversidad y se negó de nuevo. Salió para ir a su furgoneta, tomó sus armas y regresó. Y empezó el tiroteo. Entró en la sala, pasó por delante de numerosos empleados blancos sin disparar a nadie. Mickey Fitzgerald, un hombre valiente y blanco, se levantó y le dijo: Doug, tú no quieres hacer esto. Doug lo mató. Le disparó a quemarropa en la cabeza. Y se dirigió derecho a la zona donde trabajaban los compañeros negros a los que había estado intimidando. Disparó a Thomas Willis por la espalda mientras intentaba escapar. En total, Williams mató a 6 de sus compañeros de trabajo e hirió a otros 8. Luego se suicidó. Fue devastador, porque acabábamos de enterrar a mi madre. Yo decía, esto no puede estar pasando. Es como si no se hubiera escuchado su voz. Eso es lo que me tiene perpleja. ¿Por qué no le hicieron caso? Presentamos una demanda por homicidio por negligencia al amparo de la ley de homicidio por negligencia de Mississippi y reclamamos una indemnización por el asesinato del señor Willis en un acto intencionado. Llegó al Tribunal de Apelación del Quinto Circuito, que desestimó el caso alegando que se trataba de un accidente laboral. Lo calificaron de accidente. Sé lo que significa esa palabra. Puede ocurrir cualquier cosa. Te dejas un cable fuera, te tropiezas, lo que sería un accidente. No querías que pasara. Lo entiendo, pero eso fue intencionado. Cuando ocurrió la masacre, Lockheed tenía contratos militares federales por valor de miles de millones de dólares. Si Lockheed hubiera sido declarado culpable por violar los derechos civiles de Thomas Willis y sus compañeros, probablemente habría perdido sus lucrativos contratos con el gobierno. Thomas Willis, veterano de Vietnam y ciudadano obediente de las leyes, cumplía todas las normas y aún así le mató un racista. Si debido a sus circunstancias no se podían proteger los derechos civiles del señor Willis, ¿quién o qué podría hacerlo? Solo quería que se hiciera justicia. Necesitaba que alguien dijera, no permitiremos que esto se repita. El país se está volviendo cada vez más diverso y la forma en que la creciente diversidad racial evoluciona hoy, no solo en el sur, sino en todo el país, provoca una profunda ansiedad de mucha gente, sobre todo en los blancos. Están bastante asustados porque sienten que están a punto de perder no solo su barrio, sino la conciencia de sí mismos, de quiénes son. Así que cuando hablan de recuperar Estados Unidos, hablan de quitárselo a los demás. Han podido ver una presidencia casi arruinada por el mero hecho de lo mucho que lo odiaban. No haremos nada para que esta persona tenga éxito. No debe tener éxito. Seguimos sufriendo las consecuencias de esos dos poderosos regímenes que conforman la mayor parte de la historia de Estados Unidos, la esclavitud y las leyes Jim Crow. Se ve en términos de la población de nuestras prisiones.
Se ve en los resultados de la atención sanitaria en términos de esperanza de vida. Se ve en términos de ingresos per cápita en función de la raza. Se ha creado una cultura que, en cierto modo, sigue castigando y penalizando a los afroamericanos sin que, como he dicho, se cuestione su impacto a largo plazo y sin que se intente atar cabos entre la esclavitud, Jim Crow y el presente. Y es una negligencia criminal, porque la gente sufre, la gente muere. Mucha gente no cree en la igualdad. Mucha gente cree que hay un orden natural de las cosas y que los blancos están en la cima. Hasta cierto punto yo diría que seguimos luchando en la guerra civil y que el sur va ganando. Sinceramente, no sé cómo se puede arreglar esto. ¿Podría tener razón? ¿De veras no hay forma de salir de esto? Una cosa que sé con certeza es que la opresión contra los afroamericanos ha sido implacable a lo largo de nuestra historia. Esta historia no es agua pasada. Sigue muy presente hoy en día. Necesitamos una comisión oficial del gobierno para examinar e investigar el impacto persistente tanto de la esclavitud como de Jim Crow. Tal vez necesitemos también alguna forma de reparar los daños. Creo que las reparaciones, que serían un logro práctico, tomarían la forma de una remodelación de la comunidad negra en cuanto a la calidad de las escuelas y de las viviendas, que no han experimentado cambios significativos. Igualar las condiciones de vida de afroamericanos y blancos es una gran respuesta. Lo intentamos con la reconstrucción y con la ley de derechos civiles, pero la feroz resistencia blanca se opuso a ambas cosas. El meollo del asunto son los blancos. Es como una especie de inversión de lo que se dio en llamar el problema con los negros. Tenemos un problema con los blancos en Estados Unidos. No quiero echarle la culpa a nadie, pero creo que la gente no lo conseguirá sola. Hace falta mucho trabajo porque es algo que está muy enraizado en nuestro ADN. Se refleja en nuestra política, en la forma de hacer política, en la economía y en la forma de pensar en nosotros mismos. Lo que necesitamos es crear una nueva identidad blanca que no necesite dominar, que no esté absolutamente angustiada por tener una conexión y relacionarse con los demás, una identidad blanca que reconozca la existencia de los demás. Pero para ello, tenemos que reconocer que, como blancos, nos hemos beneficiado enormemente de nuestros privilegios a costa de otras personas. El coste de estos prejuicios y de la desigualdad ha sido demasiado alto. ¿Por qué tenemos tanto miedo de enfrentarnos a la posibilidad de que podamos ganar algo positivo con una igualdad auténtica?